días, buenas tardes. Yo también, obviamente, tengo un profundo agradecimiento, no solamente porque me han invitado a hablar en este acto con un panel tan distinguido, sino por la tarea que han hecho en todos estos años. Realmente cada una de estas acciones requieren trabajo, dedicación, voluntad y una cuota de utopía que me parece esencial. De modo que mi agradecimiento es doble en ese sentido. Yo propuse en una reunión hablar de la actitud de las corporaciones profesionales durante la dictadura. Surgió como una idea, pero no pensé que me iba a generar tanta tribulación, preocupación y dolor. Para quienes hemos actuado en esas organizaciones, yo voy a usar de ejemplo el Consejo Profesional de Ciencia Económica, el Colegio de Grado en Ciencia Económica, puede ser que corresponde a mi disciplina, pero pienso que la situación debe haber sido y la actitud bastante similar en las otras corporaciones profesionales. Y estamos hablando, presuntamente, y en este caso ponemos entre comillas, de la inteligencia universitaria. Son organizaciones de profesionales que deben asumir responsabilidades obviamente muy complejas y muy importantes y no soslayarlas como lo han hecho. De modo que estas cosas que voy a decir, contar, leer en algún caso, se refieren a una organización, la de Ciencias Económicas. Pero tenemos que leerla como una actitud común en muchas de las organizaciones. Yo creo que casi podríamos hablar de alguna excepción. La mayoría ha actuado de esta manera. Y al mismo tiempo, cuando yo decía dolor, sentí todavía aún más mi admiración profunda por la labor de las organizaciones de derechos humanos. Leer lo que ha pasado estos años en estas dos instituciones revela, digamos, el aislamiento, la nulidad de pensamiento, el quitarle, yo diría, hasta existencia física a estas organizaciones. Ninguna de estas dos organizaciones, cada una con su modalidad a la que yo después me voy a referir, ninguna de ellas menciona ni por casualidad, ni se puede inferir por una frase cuidadosamente limada, que hay alguna referencia a la represión y a lo que estaba sucediendo. Y yo creo que nadie, y menos aún quienes estaban en estas organizaciones, podían ignorar lo que estaba pasando. Hechos comunes en distintas épocas del proceso, en el 78 con las reacciones que ha habido internacionales, que en algunos medios han podido conocerse, referente al manejo que se hizo del un torneo deportivo. El 79 con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 82 con la Marcha por la Vida, un acontecimiento extraordinario, no solamente por la magnitud, no solamente por los objetivos, sino también por la valentía de encararlo. Todos esos son elementos que realmente hacen pensar cómo es posible que una dirigencia intelectual haya ignorado totalmente esta fase de la actividad de este gobierno asesino. Y las actitudes de las dos organizaciones, una el Consejo y otra, fueron diferentes, pero en ese aspecto
podemos distinguirlos exactamente por esa circunstancia puntual que hay que señalar. Es más, hasta el año 80 no se encuentra en los documentos del Consejo Profesional la menor referencia al proceso político de la Argentina. La menor referencia a la ruptura del orden institucional, la menor referencia que indique alguna reacción por la violación de los principios democráticos, sino la aceptación lisa y llana que era un gobierno más con el cual había que mantener relaciones normales, e inclusive, como en este caso particular, en septiembre de 1980, la invitación en aquel entonces ministro del Interior, el general Arvindegui, que sabemos perfectamente que en el día de ayer ha fallecido, ha tenido, como señaló Luis, prisión domiciliaria, pero en realidad no ha tenido el juicio que se merecía tener. Lamentamos, no es el único caso, pero esta es una realidad. Pero de todos modos, esta relación del Consejo Profesional, donde se hacía alarde permanente en los discursos, yo tengo acá los textos, de la independencia de criterio, de no depender de ningún organismo político, que hablaban con toda independencia, con toda libertad, no había la menor referencia, salvo cuando en el trimestre posterior en su revista, a raíz de la visita del ministro de Economía, Martínez de Oz, ahí sí se expresan las ideas económicas totalmente afines con el proyecto militar. Yo no voy a señalar, pero me llamó la atención porque el general Arvindegui en su discurso expresó claramente el pensamiento militar. No ocultó nada y fue aceptado pasivamente por lo que dice la publicación por más de 500 comensales. De modo que tal vez no vale la pena hablar de nombre, de quién dijo o no dijo esta cosa dentro de la organización profesional, sino sentir que es es el sector que ha aceptado pasivamente esta circunstancia. Salvo las excepciones que cada uno pueda conocer, pero yo creo que realmente no puedo entender hoy que se haya omitido de tomar en cuenta esa circunstancia cuando estoy absolutamente seguro de que se han golpeado las puertas de esas instituciones informando de que miembros de esas instituciones habían sido violadas, cuando fueron secuestrados y desaparecidos alumnos del Carlos Pellegrini que dependían, esa escuela era un vínculo cercano con la facultad, cuando murieron alumnos de esa escuela que eran hijos de colegas nuestros, de nuestra disciplina. Realmente, yo no sé si era el miedo instalado o qué era, pero realmente yo creo que ha habido una complicidad en permitir que avanzara el proyecto. No interesaba qué tipo de gobierno, no interesaba lo que estaban haciendo. Lo que les interesaba era poder seguir funcionando. Y yo creo que esa necesidad de sostener la institución funcionando es lo que llevaba a este tipo de complicidad pasiva. Es interesante analizar la presencia de Martínez de Oz, muy interesante. Ahí el representante de la institución profesional manifiesta que hasta ese momento nunca opinaron de economía, que estaban centrados en facilitar el trabajo profesional de los contadores, pero que no sintieron en ningún momento necesidad, pero que no obstante, así lo dice en ese momento el orador,
dice, lamentablemente el Consejo Profesional hasta ahora no ha emitido nunca una opinión sobre temas económicos. Nosotros estamos tratando de revertir el proceso y hemos creado una comisión de estudios económicos, la cual está estudiando dos temas importantes, los efectos de la reforma arancelaria y los resultados de la reforma financiera de 1977, sobre la que emitirán opinión próximamente. Estamos hablando de septiembre de 1980. Y quiero dejar sentado, dice el presidente en ese momento, el carácter técnico y no de carácter político de nuestra opinión. Este es otro motivo por el cual el Consejo no ha emitido hasta ahora opinión sobre temas económicos. Es increíble, es absolutamente increíble el manejo dialéctico sobre el tema. Y da un ejemplo de lo que sería la relación entre la macroeconomía y la acción de los efectores económicos. Dice. El economista puede definir, miren la mención, ¿no? El economista puede definir con toda coherencia científica que el mercado decidirá si debe fabricarse acero o golosinas. Y entonces, si el mercado decidiera que es mejor no fabricar más acero, sino importarlo, o para dar un ejemplo más nacionalista, que es mejor que la fábrica A cierre y por razones de economía de escala todo el acero necesario lo fabrique B, puedo pensar que el valor de la fábrica A nivel macroeconómico es cero y es conveniente para la economía general que ésta deje de operar. Parece risueño. Pero cuando toma la palabra el doctor Martínez Dios, también formula opiniones muy claras. Y es interesante analizarlo porque no es que actuaron a escondidas, que tuvieron la habilidad de ocultar esas ideas que tenían, no. Te han dicho con toda claridad. Dice, por ejemplo, también expresó que se ha logrado una reducción importante en el número de agentes estatales, que alcanza aproximadamente a 200.000, cifra esta que representa un 25% del total de agentes que se puede reducir, ya que existen ciertos sectores como ser Fuerzas Armadas, seguridad, jueces, salud pública y enseñanza, donde estas disminuciones no se pueden efectuar. Pero en cambio, sí hemos podido actuar y mejor en algunos sectores. Por ejemplo, ferrocarriles, donde de 176.000 agentes en 1976 se ha pasado a menos de 100.000 en la actualidad. O como en el caso de yacimientos petrolíferos fiscales, donde la reducción fue del 30%. Y además señala que también esta reducción en el número de personal fue acompañada por un aumento en la productividad, la que ahora ha aumentado en forma global en alrededor del 60%. Y en otra parte, cuando habla de la utilización del crédito interno, que dice que han reducido la participación del Estado en el crédito interno, termina diciendo, lógicamente, dijo después, que esa reducción fue complementada por una mayor utilización del crédito externo a través de la penetración que se ha logrado en los grandes centros financieros internacionales, donde ahora el país tiene acceso a créditos de muy buenas condiciones. Esta acción ha provocado un aumento de la deuda externa, pero ello se debe básicamente a un creciente reequipamiento de bienes de capital y a la financiación lograda para las obras públicas. Yo creo que estos dos ejemplos de cómo se manejaba la situación en ese momento son muy claras. Para hacerlo brevemente con respecto al Consejo Profesional, les diremos que en el 1982 aplaudieron públicamente la guerra de Malvinas y enviaron telegramas al excelentísimo señor presidente de
de la Nación, general Videla, felicitándolo por la acción, etcétera, etcétera. Galtieri. Galtieri, perdóname si tiene razón. No, me quedé en el 79. Esto con respecto al Consejo Profesional. El Colegio de Graduados, nuestra querida institución, y me cuesta decirlo, tuvo una actitud diferente, pero en lo fundamental muy similar. Ya lo expresé al comienzo, su ignorancia con respecto a las violaciones de derechos humanos, a la represión, etc. En el año 75, en un editorial muy importante, junto con la memoria del año, hace una formulación, una crítica lapidaria del gobierno constitucional existente, prácticamente dando lugar y explicando y justificando de que sea violado el orden institucional, porque era imprescindible actuar en ese sentido, y al mismo tiempo formula una clara manifestación de apoyo a la represión de lo que ellos llaman, lo que el colegio llama en ese momento, la subversión, aunque deja pasar así un poco también la protesta por la violencia de la represión, porque sostiene que esa represión que tiene que existir, la anulación de ese movimiento tiene que existir, pero que no debería serlo en la forma en que se está haciendo a través de la violencia. Lo notable de la actitud del colegio es que simultáneamente, a partir del 77, inicia y publica una crítica permanente a la política económica del gobierno militar. En algunos casos, un poco más adelante, ya 80, 81, 82, ya se expresa casi le diría con violencia, con respecto al juzgamiento de la política económica, marcando los inconvenientes que ella tiene. Pero esto no quita, a mi juicio, esa sanción moral fundamental, el haber ignorado qué estaba pasando en nuestro país. Ignorado en los aspectos absolutamente esenciales. Puede haber declamaciones sobre la democracia, la importancia de la democracia, pero no ha habido nada, ninguna acción que yo conozca por lo menos en el sentido de paliar. Ha habido, sí, casos individuales. Yo recuerdo, yo formaba parte de la Federación Argentina de Graduados en Ciencia Económica, recibimos, creo que en el 76, una invitación del general Videla para unos almuerzos que invitaba a autoridades civiles. Hubo una discusión en el seno de la Federación si concurrir o no, y se decidió concurrir, pero acompañando un documento. Ese documento fue redactado, me acuerdo como hoy, en un término de unos 15 días, con la colaboración de algunas figuras por todos nosotros conocidas, Bernardo Grispun, Leopoldo Pornoy, Enrique García Vázquez, etcétera, que era sumamente crítico, y ha habido una pequeña mención, digo pequeña porque leída después pierde fuerza, nos parecía de una audacia tremenda en el momento que fue redactado, pero realmente fue una crítica con respecto y a la necesidad del respeto a los derechos humanos. Salvo esa actitud, yo no conozco actitud colectiva en ese sentido de que haya contribuido a prestar, aunque sea una sensación de solidaridad, de acompañamiento, aunque sea, digamos, no expreso, implícito por parte de estas organizaciones a las actividades de los derechos humanos. Y realmente, no solamente el no haberlo participado, sino también, de alguna manera, no de alguna manera, haberlo solayado expresamente, me parece que esto le da un golpe realmente muy grave, muy importante a instituciones que son, en algunos casos, más que centenarias.
A mí, en definitiva, lo que me surgió así como una sensación de que sería conveniente es realmente que se haga un estudio que ha hecho la sociedad civil durante ese proceso. ¿Qué ha significado, cómo se ha logrado, no solamente por la violencia, acá no se trata solamente de la violencia, yo creo que ha habido una lectura equivocada, una lectura, yo diría, pasiva de la realidad argentina. Y me parece que los males de la Argentina tal vez tengan una buena base en estas falacias de actitudes de instituciones que se dicen serias, responsables, pero que en definitiva bajan la cerviz ante el poder.